por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El tema de nuestra meditación es la libertad de los hijos de Dios. Escribe San Juan al final de su capítulo 8. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, son en verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Le respondieron: somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú dices, los haré libres? Ya no se sabe si estos que le están contestando a Jesús realmente habían creído en él o no, porque al principio decía Jesús a los judíos que habían creído en él, pero parece que no le quieren creer, o más bien quieren comprender. El Señor habla de libertad y ellos no entienden a qué se refiere. Dices que seremos verdaderamente libres, pero ¿hemos nacido libres? Tal vez ellos. Al menos sus ancestros sí que habían sido esclavos en Egipto, al menos. Ellos estaban bajo el régimen o bajo el imperio de Roma, aunque gozaban ciertamente de libertad. Era cuestión de pagar los impuestos y tenían su libertad. Parece decirle a Jesús: ¿de esa libertad estás hablando? ¿De que no seamos esclavos de nadie? Jesús le respondió: en verdad les digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no se queda en casa para siempre, mientras que el Hijo se queda para siempre. Por eso, si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Yo sé que son linaje de Abraham y, sin embargo, intentan matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Nuestro Señor parece decirles: son libres los que son hijos de Dios. Los que son hijos del pecado no son libres, son esclavos. Los que son hijos del pecado hacen y cometen pecados, como el que ustedes quieren cometer conmigo, que es matarme. Si realmente fueran hijos de Dios, no buscarían matarme. Yo hablo lo que vi en mi Padre y ustedes hacen lo que oyeron a su padre. Le respondieron: nuestro padre es Abraham. Si fuesen hijos de Abraham, les dijo Jesús, harían las obras de Abraham. Pero ahora quieren matarme, a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Abraham no hizo esto. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un solo Padre, que es Dios. Si Dios fuese su Padre, me amarían, les dijo Jesús,
pues yo he salido de Dios y he venido aquí. Yo no he salido de mí mismo, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Ustedes tienen por padre al diablo y quieren cumplir las apetencias de su padre. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de la mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Sin embargo, a mí, que digo la verdad, no me creen. Nuestro Señor va desarrollando esta idea. El que es libre es hijo de Dios, apoyándose en las palabras de los judíos. Primero habían dicho que eran hijos de Abraham y ahora dicen que son hijos de Dios, y les dice: el que es hijo de Dios me escucha. El que es hijo de Dios intenta hacerme el bien. En cambio, el que es hijo del pecado, el que es hijo del demonio, intenta hacerme mal. Hace lo que le dice su padre, que es el demonio. La libertad, el ser hijos de Dios, significa amar, hacer el bien. Y al final, cuando uno ama, cuando uno hace el bien a los demás, es feliz. Y al contrario, cuando uno comete el mal, obedeciendo a su padre el diablo, al final queda una amargura en el corazón. Porque el mentir, el matar, el enojarse, enfadarse contra alguien, eso no es de Dios. Eso es del demonio. El que verdaderamente es libre es aquel que busca hacer el bien. ¿Quién de ustedes podrá acusarme de qué pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso ustedes no las escuchan porque no son de Dios. ¿Quién puede acusarme de pecado? Como diciendo, los estoy llamando para que me imiten a mí. Y en mí no hay pecado, no cometo pecado. Todo en mí es amor. ¿Quieren ser hijos de Dios? No cometan pecado. Amen y amen mucho. Eso es ser realmente libres, amar mucho. Los judíos le respondieron: ¿no tenemos razón cuando decimos que tú eres samaritano y estás endemoniado? Qué manera de atacar a Jesús, ¿eh? Qué manera de agredirlo. ¿A él qué les estaba diciendo? ¿Que no quería orientarlos hacia su Padre Dios? Y lo ofenden. Estás endemoniado. Estás loco. Jesús respondió: yo no estoy endemoniado, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. En verdad les digo, si alguno guarda mi palabra, jamás verá la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sabemos que estás endemoniado. Y al final, llevados de la ira, recoge San Juan. Entonces ellos, los judíos, recogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Ser hijos del demonio les llevó a ellos, primero, a no querer escuchar a Cristo, luego a ofenderlo, agredirlo verbalmente, y luego quisieron agredirlo físicamente.
¿qué es lo que nuestro Señor hubiera esperado de esos judíos? Primero, que lo escucharan, que intentaran razonar lo que les estaba diciendo. Y aunque no hubieran estado de acuerdo, que lo suyo no hubiera sido agredirlo, querer arrojarle piedras. La libertad a la que nos llama nuestro Señor significa amar. Somos libres cuando amamos, cuando buscamos amar a todos, principalmente a Dios y en Él a los demás. No significa ser esclavo o no esclavo, Significa amar, quiero amar mucho. Qué bien lo entendió San Pablo en la carta a los Efesios, cuando en el capítulo 6 dice: siervos, obedezcan a los amos de la tierra con temor y respeto, como si fuera a Cristo, con sencillez de corazón, no para que los vean como quien busca complacer a los hombres, sino como siervos de Cristo, que hacen de corazón la voluntad de Dios, sirviendo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, conscientes de que cada uno, sea siervo o sea libre, será recompensado por el Señor según el bien que haya hecho. Parece decirle San Pablo, asociando esta carta al Evangelio de San Juan, parece decirles: ustedes son libres. Tú que eres esclavo, eres libre, porque en todos tus actos estás amando a Dios y quieres amar y respetar a ese amo tuyo. Qué mal que los siervos, estos siervos cristianos, estos esclavos cristianos, pues no respetaran y trataran mal a sus amos. Eso no es ser libres. Aparentemente están obedeciendo, pero no. La verdadera libertad es amar, aunque seamos esclavos. Es que estamos en un trabajo y dependemos de un jefe. Pues nuestra verdadera libertad es amar y respetarlo y tratarlo bien y apoyarlo y no hablar mal de él, no agredirlo, como aquel mayordomo que tenía un amo que era sordo, bueno, que no oía muy bien. Y entonces un día entró el patrón a la casa y el mayordomo, agachando la cabeza como siempre, le dijo: ¿cómo está usted, hijo de tal por cual? Y entonces este le dijo: pues muy bien, porque me acaban de poner un aparato para oír. Ese estaba sirviendo, pero era esclavo. Era esclavo porque estaba haciendo el mal. Hubiera sido libre si hubiera aguantado a lo mejor a ese patrón que no era nada agradable. Nosotros pensamos en nuestra vida. Somos libres. El Señor nos quiere libres, nos quiere hijos de Dios. Así que intentemos buscar en cada uno de nuestros actos que estamos amando a Dios y en Él a los demás. ¿Este acto está haciendo que ame a Dios? Lo sigo haciendo. Me parece que no, pues lo omito. Algo en el fondo, algo que nos puede decir, ante la duda, decir: esto me está
haciendo amar a Dios en el fondo es esto, ¿estoy haciendo felices a los demás? ¿Los estoy amando o los estoy odiando? ¿Le estoy haciendo algún mal? Queremos ser libres. Por lo tanto, ayudemos a la libertad de los demás. ¿Cómo los vamos a ayudar a la libertad de los demás, a que sean libres? Si les ayudamos a que se encaminen a Dios. A que ellos también en sus actos estén amando a Dios. Que no sea que se enojen cuando hablamos con ellos. Imaginen que allí en casa, por ejemplo, allí en la casa, estamos ahí desayunando con la familia. Y de pronto, pues, el hermano llega con cara de desvelado, un poco, pues, necesita unos chilaquiles o una pancita para recuperarse de la noche anterior, de la borrachera que se puso. ¿Qué pasaría si nosotros dijéramos allí delante de todos y a él? ¿Cómo es posible que llegues a estas horas? ¿Hayas llegado ayer a estas horas, esta noche, en ese estado? Mis papás que tanto se sacrifican por ti, que todo lo han dado por ti, y así les pagas. Eso no está de acuerdo a la ley de Dios. Ojalá vayas y te confieses pronto, pecador. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Que no está esperando de nosotros que le ayudemos a ese hermano a que libremente busque a Dios, que también lo vea en sus actos. Que no si lo tratamos así, lo estamos agrediendo. En cierta manera nos parecemos a los judíos que le decían a Jesús, estás endemoniado. Y nuestro Señor le dice, no, tú eres hijo de Dios. No puedes mostrar en tus actitudes que eres hijo del demonio. Y eres hijo del demonio cuando agredes a los demás, cuando no los tratas bien, cuando no los respetas. Es que el otro está pecando. Sí, está pecando. Pero no es la manera en que nuestro Señor quiere que hablemos con ellos. ¿Cómo trataba nuestro Señor a los pecadores? ¿Cómo trató a la mujer samaritana, que ya había tenido muchos maridos y aquel con el que vivía no era su marido? El Señor le dijo, dame de beber. De lo más normal, un diálogo normal. Y al final de cuentas, esa mujer se arrepintió de su vida, cambió, se convirtió. Lo único que necesitó Jesús para convertirla, ni siquiera fue un milagro, fue tratarla con cariño. Y entonces le ayudó a encauzar su libertad hacia Dios. Lo nuestro es amar. Somos libres cuando amamos y cuando ayudamos a que los otros también libremente vayan hacia Dios. Me contaban que una vez en un colegio había un niño que era el terror de los maestros, porque se portaba muy mal, sacaba malas calificaciones, era insoportable, era famosísimo en el colegio. Comenzó un curso escolar
y le dijeron a la profesora que iba a ser su profesora titular, le dijeron, no, te tocó el peor. Ojalá que te vaya muy bien, ojalá que puedas, pero no, qué mal. Ese muchacho es insoportable. Todo el mundo le daba el pésame a la profesora. Y esta profesora dijo, no lo voy a etiquetar. Todo lo que me han dicho de él, como si no lo supiera. Y es más, voy a tratarlo muy bien. Y comenzó a tratarlo bien, sin ponerle etiquetas previas. Y un día llegó al salón con un dulce, una paleta. Yo imagino que no era una paleta sencilla, seguramente que era una paleta payaso. Y le dijo, fulanito, ten. ¿Pero por qué, profesora? Dice, porque hoy es tu cumpleaños, muchas felicidades. Dice, pues no me acordaba. Mis papás nunca me celebran mi cumpleaños. Pues a partir de hoy, yo siempre te felicitaré en tu cumpleaños. Todos los años te voy a felicitar. Y ese muchacho cambió. Mejoró su conducta. Sacó las mejores calificaciones. Incluso en una de esas concursos que son de olimpiada, de no sé qué, de todas las escuelas, sacó el primer lugar. Y daba ese testimonio. Porque hubo alguien en su vida, una profesora, que lo trató con amor. Y entonces libremente él encauzó todo, sin saberlo, hacia Dios. ¿Qué no es eso lo que espera Dios de nosotros? Que no querramos presentarnos como los que saben el bien y el mal. Y tratar a los demás sin misericordia. Ser agresivos. Qué mal decir, esto está bien, esto está mal, esto estás equivocada, ¿no? Porque sucede que además, en muchas cosas, muchísimas cosas, la mayor parte de las cosas son opinables en esta vida. Escribe nuestro Padre en Surco 313. Qué triste cosa es tener una mentalidad cesarista y no comprender la libertad de los demás ciudadanos en las cosas que Dios ha dejado al juicio de los hombres. No vayamos por la vida presentándonos como los que son poseedores de la verdad y despreciando a los demás. Que vemos un matrimonio con una carriola y en la carriola un perro con su cobijita y su gorrito que le deja libre las orejas. Que mejor no digamos, pero están mal estas personas, están locas, por eso México no va a salir adelante. Están traumadas en lugar. Tranquilos. No le están haciendo mal a nadie. Respetarlos. Mejor encauzarlos. Rezar por ellos. Y si son conocidos nuestros, encauzar ese amor a Dios. Me contaban
que la otra vez en una iglesia estaba una muchacha llorando y llevaba una urna. Y entonces estaba al final de la iglesia llorando. Y entonces el sacerdote pues vio llorando y se acercó. Dijo, no llores, tal, la consoló. Le echó agua bendita a su urna. ¿Cómo se llamaba? Pues el coqueto. Ay, en la torre. Dice, ya ni modo, ya le eché agua bendita. Y ya se fue, ¿no? Pero respetar a esa mujer, que quería mucho a su perro, que le está llorando, que el incineró, sí, de acuerdo, ya. No decirle, oye, mira, no estés loca, o sea, si se hubiera muerto tu abuelita, pero ese tal perro, tal por cual, pues no. Respetar la libertad de las personas, amarlas, encauzar su libertad hacia Dios. Tal vez en el fondo las personas no son tan buenas hijas de Dios por ignorancia, porque no hay nadie que les lleve hacia Jesucristo, que les enseñe la verdad. Si lo escucháramos a Él, si lo tratáramos, saldríamos cada vez más y más de nuestra ignorancia. Y entonces estaríamos contentísimos de hacer el bien, de amar a los demás. En casa, cada uno de nosotros encauzar a los demás hacia Dios, encauzando su libertad. Que en cada uno de nuestros actos los hagamos con amor. Qué feo cuando decir, no, pues, cuando comentar, eso no lo dijo nuestro padre. Nuestro padre dijo esto, la regla no sé qué, la regla no sé cuántos. Tranquila, ¿no? ¿En qué parte está escrito? Dime en qué parte del espíritu, en qué parte del catecismo. ¿No? Ayer me decían, oigan, es que nos dijeron que los padres del Opus Dei pasaron de una nota que no pueden estar celebrando, pues, primeras comuniones. Ah, muy bien. Pues, ¿en dónde está escrito eso, no? ¿Dónde? Regañar al padre, ¿no? O sea, no. No ser más papistas que el Papa, no tener esa mentalidad cesarista. Estar regañando a todo mundo, haciéndoles corrección fraterna a todo el mundo. Tranquilas. Encaucemos la libertad de los demás hacia Dios. Qué bueno es cuando en alguna charla fraterna, en alguna tertulia, cuando estamos con alguien de casa comiendo, que parece que algo no nos hace ruido, que no está bien. Puede decirle, oye, me parece que sería mejor esto, desde mi punto de vista, yo pensaba que esto, tal. Pero no decir, eso está prohibido. Así, cuando utilizamos buenas palabras, buenas maneras, cuando amamos, es más fácil encauzar la libertad de los demás hacia Dios, que lo nuestro sea amor. Queremos que los demás amen a Dios con sus obras, con todos sus actos. En primer lugar, comencemos nosotros. Señor, que en cada uno de mis actos yo te esté amando. Ponga el corazón. Que cada uno de mis actos me lleve a amarte a ti y en él a los demás. Acudimos a nuestra Madre Santísima y le pedimos a ella que nos ayude a ser realmente libres.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.